Kentucky Fried Chicken. Conocido mundialmente como KFC. Es una cadena de restaurantes que se dedica a la preparación de pollo frito en todas sus presentaciones. Es una de las franquicias más famosas del planeta y hace presencia en más de 115 países. Es la segunda cadena de restaurantes más grande del mundo después de McDonald's. Son décadas de éxitos de este negocio, pero detrás de todo éxito siempre habrá una historia que contar. Y este es el caso del Coronel Sanders, el fundador e imagen de KFC. Así que está atento para que seas testigo de cómo Sanders, a la edad de 62 años, creó una de las franquicias más grandes del mundo, y lo insólito del por qué él mismo terminó demandando legalmente a KFC. Y así empezamos. Harlan Sanders, mejor conocido como Coronel Sanders, nació un 9 de septiembre de 1890. Sanders fue el hijo mayor de 3 hermanos que nacieron en el seno de una humilde familia de Henryville, en Indiana, la cual tenía ascendencia irlandesa. Su padre falleció cuando él tenía 5 años, por lo que tuvo que desde muy joven aprender a cocinar y trabajar. Abandonó la escuela a la edad de 12 años para ayudar con las tareas en la granja de la familia, y poco tiempo después de sufrir malos tratos por parte de su padrastro, se mudó a casa de sus tíos, quienes vivían en la cercana ciudad de New Albany. A la edad de 15 años falsificó su certificado de nacimiento para así alistarse en el ejército de los Estados Unidos, que siempre ha representado una oportunidad relativamente sencilla para poder salir de la pobreza, pues el gobierno te ofrece un sueldo y educación a cambio de que defiendas al país, cosa que además te da cierto prestigio. Completó los compromisos del servicio militar en la isla de Cuba y después se trasladó a Alabama, donde contrajo matrimonio con Josephine King y tuvo 3 hijos. Estudió leyes por correspondencia, mientras tuvo todo tipo de empleos: bombero en ferrocarriles, corredor de seguros, operador de un bote de vapor en un río en Ohio, vendedor de neumáticos, entre otros. Pero el trabajo que más se le hacía cómodo fue el de las gasolineras. Ocupó varios puestos en diferentes gasolineras del centro de los Estados Unidos, hasta que abrió una propia en la pequeña ciudad de Corbin, al sureste del estado de Kentucky. Para este momento, el Harlan tenía 40 años de edad y fue a esta edad que comenzó a ser pionero en varias cosas. Lo primero que hizo fue ofrecer un servicio de comidas para los viajeros que paraban a recargar combustible en su gasolinera, ya que pensó que cada vez se hacían viajes más largos y que podía ser un buen negocio vender también combustible para el cuerpo cansado. En ese sentido, el coronel creó el concepto de estación de servicio, que ahora es replicable en prácticamente todas las gasolineras del mundo. En ese entonces no tenía un restaurante propio, ni siquiera tenía un menú, sino que servía a sus clientes la comida que tenía en su refrigerador. Por lo general, alimentos que pudieran ser preparados rápidamente o que fueran fácilmente conservables: lonchas de jamón campestre y pollo frito. Ese invento fue de él y se hizo tan popular que literalmente el mismo gobernador de Kentucky de ese entonces, Ruby Lafon, lo nombró coronel del Kentucky, como reconocimiento a su contribución en el ámbito de la gastronomía lugareña. Esa popularidad, a su vez, se estaba traduciendo en muchas visitas a su estación de servicio, por lo que ya una simple mesa de comedor no le bastaba para atender a todos los que querían probar sus deliciosas creaciones. Eso lo impulsó, un año después de abrir el establecimiento, a lanzarse de lleno a montar un restaurante adjunto, con un menú de varios platillos y con espacio de mesas para 142 comensales. Y justo ahí, en ese lugar, fue donde comenzó a preparar su famoso pollo frito a partir de una receta propia que consta de 11 hierbas y especias. Esta receta, que patentó en 1940, y que ha permanecido en secreto hasta ahora, esta receta fue la estrella del menú, y esto lo llevó a concentrarse en ella y perfeccionarla, descubriendo luego que tendría potencial para un negocio muchísimo más grande. Debido a que la construcción de la Interestatal 75 redujo el tráfico en la carretera donde su local estaba asentado, el coronel Sanders comenzó a tener pérdidas y altas deudas. Lamentablemente aquí sí no existe ningún Rayo McQueen que va a salvar al pueblo, así como lo hizo con Radiador Spring. Este pueblo sí quedó para el olvido, y uno creería que un hombre de 62 años no tendría la motivación necesaria para sortear los panoramas hostiles, y más para hacerlo tendría que hacer apuestas grandes y arriesgadas. Pero él, que creía en su potencial y que ya sabía lo que era vivir sin más que para comer lo justo, no tenía miedo al siguiente paso, por lo que a comienzos de los 1950 vendió su estación de servicio por poco menos de $75,000. De esa cantidad solo le quedó un poco. Algunas fuentes dicen que solo $100 después de haber pagado deudas, y con eso decidió recorrer el país en su auto para cerrar tratos con restaurantes que vendieran su receta de pollo frito a cambio de $0.01 por cada pieza de pollo vendida. Para 1952, el coronel Sanders
Sanders, con 62 años, había reunido suficiente dinero para abrir un restaurante en la ciudad de Salt Lake City, en Utah, con el nombre de Kentucky Fried Chicken. Entonces, por todo el centro de los Estados Unidos se comentaba sobre la fama que tenía el pollo frito en ese estado, por lo que un nombre así era lógicamente atractivo para todo el mundo. Pero nadie se imaginó que su popularidad iría como una bola de nieve hasta ser lo que es ahora. La imagen del coronel Sanders era bastante atractiva en muchos sentidos. Un señor de bigote canoso y un traje completamente blanco con corbata negra que podía ser el tío o el abuelo de cualquiera. Una imagen de familia que ayudó mucho a la compañía a fijarse en la clase media pujante que estaba extendiéndose por todo Estados Unidos. Para 1974 tenía 600 establecimientos con su producto en los Estados Unidos y Canadá. Ese mismo año, al no poder manejar humanamente el nivel de negocio que estaba suponiendo Kentucky Fried Chicken, vendió sus acciones de Estados Unidos por $2 millones a un grupo de inversionistas, entre los que se encontraba un John Brown Jr., quien más tarde fungiría como gobernador de Kentucky. Además, la compañía le ofreció un salario vitalicio de $40,000 anuales, que posteriormente aumentó a $200,000, para que siguiera siendo embajador y relacionista público de Kentucky Fried Chicken hasta el día de su muerte. Entonces se dedicó a recorrer el país promocionando la marca. En 1976, una encuesta independiente lo nombró como la segunda celebridad más reconocida a nivel mundial. En 1970 abandonó el consejo de dirección de Kentucky Fried Chicken, pero continuó siendo la imagen publicitaria, mientras que la empresa aumentaba su presencia en Estados Unidos, Puerto Rico y algunos países como México, Japón, Bahamas, Jamaica y posteriormente Colombia. El coronel Sanders falleció a la edad de los 90 años, en 1980, víctima de una leucemia aguda que le había sido detectada 6 meses antes del fatídico hecho. Fue sepultado con su atuendo característico en el cementerio de Corbin en Kentucky. En su honor, los nuevos propietarios mantuvieron su rostro como identificativo de Kentucky Fried Chicken, marca que hoy en día es una de las que mayor presencia tiene en el mundo. Para el momento en que ocurrió la muerte del coronel Sanders, se estimaba que había 6,000 establecimientos de KFC en 48 países, los cuales producían un ingreso de $2 millones en ventas anuales. Ahora vamos con algunos datos curiosos del coronel Sanders. En el año 1968 surgió un conflicto entre el coronel Sanders y su ex negocio KFC, cuando él dijo que la comida que vendían le parecía tan repugnante que iba a abrir un restaurante para competir con ellos. Pero KFC no estaba dispuesto a competir con nadie, así que los ejecutivos optaron por bloquear los planes del fundador Sanders, algo que el coronel respondió con una demanda por $120 millones. Ha sido una de las empresas más cuestionadas por las asociaciones en defensa de los derechos de los animales, que denuncian un supuesto maltrato al que estarían sometidos los pollos utilizados. Las organizaciones Personas por la Ética en el Trato de los Animales han denunciado en varias ocasiones a la compañía por la presunta crueldad que tanto el grupo como sus proveedores practican en la crianza, engorde y sacrificio de los pollos. De acuerdo con algunas de sus biografías, el coronel Sanders era una persona exaltada, a la que le gustaba maldecir constantemente. Asimismo, era conocido por ser un gran mujeriego e incluso muy infiel. Por ejemplo, Sanders engañó a su primera esposa, la madre de sus 3 hijos, y luego se casó con su amante, a quien también traicionó. Por otro lado, Sanders tenía una fama de machista y acosador. Tenía una mala opinión de la gente con sobrepeso y, según uno de sus biógrafos, algunas mujeres le tenían miedo porque las tocaba en exceso. Es por eso que, en 1980, cuando Sanders falleció de una leucemia aguda, no muchos lamentaron su muerte de manera pública, excepto los fans del pollo frito, quienes se mantienen siempre fieles al coronel de blancos bigotes y sonrisa amable. El coronel Sanders ha dejado su huella en el mundo, con una marca de reconocido prestigio mundial. Son más de 10.500 restaurantes con su rostro como emblema. Hemos visto cómo un emprendimiento se convierte en historia. Esperemos que haya sido de tu agrado. Nos vemos en un próximo video.